Bienvenido una vez más a un cuento de psicología. Como siempre, te voy a pedir que te tumbes, que te relajes, que escuches la historia y que después te quedes conmigo para hacer una pequeña reflexión y un pequeño aprendizaje de esta historia. Este cuento lo suelo contar muchas veces en mis consultas para personas que dejan de intentar porque una vez no lo consiguieron. Dice así: cuando yo era pequeño me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, también le gustaba mucho a otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de su actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo, con una cadena que aprisionaba una de sus grandes patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con mucha facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, pero que muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé el indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de los esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa porque cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo y su capacidad. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas, simplemente porque una vez, hace tiempo, seguramente cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante y grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo, no pude y nunca podré. Hemos crecido llevando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca más volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas
miramos de reojo a la estaca y pensamos, no puedo y nunca podré. Lo cierto es que las personas actuamos muchas veces por miedo a castigos. Y no castigos de te riño y te vas a tu cuarto. Castigos del sentimiento de fracaso, el sentimiento de la impotencia, del no conseguirlo al haberlo intentado. Y muchas veces, cuando vamos a tomar decisiones o vamos a hacer cosas, nos dejamos guiar mucho más por ese miedo al fracaso, ese miedo a no conseguirlo, que a la posible recompensa de conseguirlo. Yo siempre digo que tus decisiones reflejen tus esperanzas y no tus miedos. Esto que estamos comentando puede parecer muy obvio, pero realmente muchas veces cuando hablas con una persona sobre algo, le propones una cosa, le preguntas por qué no hace algo, su respuesta suele ser porque ya lo intentó y no sirvió de nada. ¿Cuántas veces nos privamos de intentar cosas, de hacer cambios, simplemente porque una vez no funcionó o porque una vez salió mal? Nos vamos cerrando puertas, nos vamos limitando, vamos viendo todo en la vida, lo vamos tintando con un sentimiento de fracaso, de impotencia, de indefensión, de desesperanza. Precisamente esto es lo que en psicología llamamos la indefensión aprendida. Y realmente este concepto es algo que se ha descubierto con animales. Se ha visto como muchas veces, cuando tú a un animal no le permites alcanzar algo, llega un momento en el que deja de intentarlo para siempre. Nunca en su cabeza surge la posibilidad de conseguirlo, porque el poder del aprendizaje es muy fuerte. Es complicado vencer los miedos y es complicado vencer el dolor de no conseguir algo, el sentimiento de fracaso, el sentimiento de valer poco, de ser poco. Pero más doloroso es en realidad estar siempre cerrándote puertas, estar siempre atándote las manos, renunciando a cosas bonitas. Así que siempre que vayas a hacer algo y te surja este pensamiento del momento en el que no funcionó, del momento en el que no pudiste, del momento en el que no sirvió de nada, te animo a que recuerdes a este elefante que dejó de intentarlo pese a que las cosas cambiaron. Y además de pensar en este elefante, te recomiendo pensar en el verdadero dolor que te produce no intentar las cosas y rendirte frente al posible dolor de que no saliera bien eso. Porque creedme que finalmente duele mucho más no haberlo intentado y haberte frustrado que el haberlo intentado y que no haya salido bien. En la vida siempre entran en juego muchos factores y los resultados de las cosas no siempre dependen de ti o de cómo las hagas. Pero el ser humano tiende a ser muy egocéntrico y a pensar que todo lo que ocurre a su alrededor tiene una explicación y una causa en él. Y no solo las cosas no siempre salen bien por otros motivos, sino que cuando uno cambia y cuando la situación cambia, no podemos tomar como referencia aquello que ocurrió hace tiempo en otro contexto y siendo tú una persona distinta, un elefante pequeñito. Espero que este cuento te haya servido para reflexionar, para desconectar, para descansar un poco tu mente. Y espero que siempre que vayas a cerrarte tú mismo la puerta, te acuerdes de mí contándote el cuento del elefante.